Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de termodinámica. En esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios sobre la capacidad calorífica. Estos ejercicios quedaban planteados al final de la entrada sobre capacidad calorífica que está en la página web. Si uno revisa esa entrada y se va hasta el final, va a encontrar que hay 4 ejercicios propuestos. Aquí vamos a resolver esos ejercicios. En cualquier caso, te dejo el enlace en la descripción para que vayas a revisarlos. Entonces, vamos a ver cómo se hacen esos ejercicios. El primer ejercicio dice así. Ejercicio 1. Los océanos del mundo tienen aproximadamente 10 elevado a 21 kilogramos de agua. Calcule la capacidad calorífica de los océanos del mundo. ¿Cómo calculamos esto? ¿Cómo calculamos la capacidad calorífica de los océanos del mundo sabiendo que tienen toda esta masa de agua, 10 elevado a 21 kilogramos? Esto es sencillo. Nosotros sabemos que la capacidad calorífica específica del agua es aproximadamente 4181. Estos son por 10 elevado a 3 kilogramos Kelvin Joule. Ahora, esta cosa es a temperatura ambiente, 26 grados Celsius. A esa temperatura, esta es la capacidad calorífica del agua. Capacidad específica, porque está por unidad de masa. La capacidad calorífica del agua va a variar según la temperatura, pero nosotros vamos a considerar esta capacidad para obtener una aproximación. ¿Cómo calculamos la capacidad calorífica usual? Bueno, esto acá como es específico, la capacidad calorífica específica es igual a la capacidad calorífica sobre la masa. Esto implica que la capacidad calorífica va a ser igual a la específica por la masa. Así que esto simplemente nos va a dar los 4181 por 10 elevado a 3 joules sobre kilogramos por Kelvin. Esto multiplicado por los 10 elevado a 21 kilogramos. Aquí se te van los kilogramos y esto simplemente te queda 4181 por 10 elevado a 24 joules sobre Kelvin. Esa sería la capacidad calorífica de los océanos. Ahora insisto, esto es una aproximación, porque la temperatura del agua del mar no es uniforme. De hecho, mientras más profundo, la temperatura va disminuyendo, porque los rayos del sol que calientan el agua no penetran muy hondo. De hecho, el fondo del mar es prácticamente oscuro. Pero esto nos sirve como una aproximación. O sea, si asumimos que la capacidad calorífica del agua es esto, entonces esto de acá es la capacidad calorífica de los océanos. Ya, ahora revisemos el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice así. Ejercicio 2. El consumo de energía mundial es cercano a los 13 terawatts. Ahora hay que tener en consideración de que un tera o terawatt, esto es igual a 10 elevado a 12 watts. Eso es por si acaso. Si se quema una tonelada de petróleo crudo, y una tonelada de petróleo crudo es aproximadamente igual a 7 barriles de petróleo, se producen aproximadamente 24, estos son gigajoules. Y un gigajoules, esta cosa es igual a 10 elevado a 9 joules. Si el consumo mundial se sustenta solo de petróleo, ¿cuántos barriles se tienen que quemar por segundo? Bien, revisemos cómo resolvemos esta cosa. Pongamos aquí solución. Tenemos que el consumo mundial son 13 terawatts. O sea, esto es una potencia. Vamos a poner aquí potencia mundial. Son 13 terawatts. Y esta cosa la vamos a escribir en watts. Así que son 13 por 10 elevado a 12. Nosotros sabemos que potencia es igual a energía por segundo, por unidad de tiempo. Potencia igual energía por tiempo. Ahora por acá tenemos esto acá. Si se quema una tonelada de petróleo que corresponde a 7 barriles, se producen aproximadamente 24 gigajoules. O sea, aquí tenemos que 7 barriles producen 24 gigajoules de energía. Estos son 24 por 10 elevado a 9 joules. Entonces, aquí estamos asumiendo que el consumo mundial se sustenta solo de petróleo. O sea, que quemando barriles vamos a producir esta potencia. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Imagínate que quemamos 7 barriles por segundo. Aquí estamos quemando 7 barriles por segundo. Vamos a poner a llamar potencia barril. Esto va a producir 24 por 10 elevado a 9 partido por un segundo, ¿no es cierto? O sea, esto va a estar en watts. Ahora la pregunta es, ¿por cuánto tengo que multiplicar esta cosa para que esto sea igual a los 13 por 10 elevado a 12? ¿Cierto? ¿Por cuánto? Esto es sencillo. Simplemente decimos X tiene que ser igual a 13 por 10 elevado a 12
dividido 24 por 10 elevado a 9. 13 dividido 24 es aproximadamente igual a 0,541. 541, bueno, y 6 periódicos, así que lo vamos a poner 542. 10 elevado a 9 con 10 elevado a 12 se simplifican y me queda 10 elevado a 3. Así que aquí puedo poner 542, corriendo el espacio, ¿cierto? Para compensar ese 10 elevado a 3. Sería eso aproximadamente, 542. Este x tendría que ser 542. Me faltó poner el x acá. Entonces yo multipliqué todo por x y despejé cuánto tiene que ser ese x para producir esa potencia de ahí. Entonces, si me preguntan cuántos barriles se tienen que quemar para producir la potencia necesaria, la respuesta está acá, 7x. Entonces tengo que multiplicar estos 542 por 7 barriles por segundo. Así que multiplicamos. 542 por 7, esa cuestión son 3794. Son 3794 barriles por segundo. Esa es aproximadamente la cantidad de barriles necesaria para cubrir la demanda energética mundial. Si esta solamente se sostuviera en base al consumo de barriles de petróleo. Ya, veamos el siguiente ejercicio. El ejercicio número 3. El ejercicio 3 dice así. La capacidad calorífica del oro es de 25,4 joules sobre mol Kelvin. Su densidad es de 19,3 por 10 elevado a 3 kilogramos sobre metro cúbico. Calcule la capacidad calorífica específica del oro y su correspondiente valor por unidad de volumen. Bien, lo primero que notamos es que esta capacidad calorífica que tenemos acá es una capacidad calorífica molar, está por moles. Entonces ponemos acá solución. Tenemos la capacidad molar, ¿no es cierto?, del oro. Esta cosa es 25,4 joules sobre mol Kelvin. Tenemos la densidad del oro, 19,3 por 10 elevado a 3 kilogramos por metro cúbico. Y nos pide la capacidad específica. Ahora, esta capacidad específica seguramente se refiere a la capacidad por kilogramo. ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos que conocer la masa molar del oro. Para ver la masa molar del oro vamos a necesitar una tabla periódica. Así que, a ver, aquí está la tabla periódica. La acabo de copiar. Entonces aquí vamos a buscar al oro. Ya, por aquí está. AG es plata, AU es oro. 196,9, pongámosle 198. Esos son gramos por mol. 198 gramos por mol. Entonces voy a mover esta tabla por allá. La masa molar del oro, 198 gramos por mol. Entonces nosotros sabemos que la capacidad molar, ¿no es cierto? Capacidad específica molar del oro va a ser igual a la capacidad específica por la masa molar. ¿Por qué? Porque la capacidad específica, esta cosa tiene unidades de joules sobre kilogramos Kelvin. Y la masa molar son, bueno, gramos o kilogramos por mol. Entonces estas dos cosas se van a ir y va a quedar joules sobre mol Kelvin de capacidad específica molar. Entonces nosotros vamos a hacer el proceso inverso. Nosotros necesitamos esto de acá. Entonces aquí tenemos que la capacidad específica del oro es igual a la capacidad molar del oro dividido la masa molar del oro. Esto de acá lo tenemos, 25,4 joules sobre mol Kelvin. Y la masa molar la tenemos acá, 198 gramos por mol. Ahora, nótese que tenemos un problema acá. Aquí esta cosa está en gramos, nosotros la vamos a necesitar en kilogramos, pero no importa. Vamos a arreglar primero las unidades acá. 25,4 dividido 198 joules sobre mol por Kelvin por mol sobre gramos. Entonces se matan los mol. Nos queda 25,4 dividido 198. Y estos son joules sobre gramos Kelvin. Ahora, esto ya es una capacidad específica, solamente que está por gramo. Esta es la capacidad específica del oro. Pero lo ideal es pasarlo a kilogramos. O sea, por aquí, kilogramos por Kelvin. Para hacer eso tenemos que multiplicar por 1000. Recuerda que esta cosa es lo mismo que escribir K. Entonces aquí multipliqué y dividí por K. Es como multiplicar por 1. Entonces lo podemos dejar así. Ahora, esta cosa lo voy a escribir en pasos aparte para que nadie se enrede. Voy a copiar esto, lo voy a mover un poco para acá, le voy a poner los 1000 acá y el kilogramo acá. Nunca hay que confundir el kilogramo por el K de Kelvin, por si acaso. Y ahora calculamos esta cosa, a ver cuánto nos da. 2000 por 25,4 dividido 198. Esto da aproximadamente 128,28 joules sobre kilogramos Kelvin. Ahí está la capacidad específica. Capacidad calorífica específica. Ahora también nos piden su valor correspondiente por unidad de volumen. O sea, la capacidad calorífica por unidad de volumen.
Acá tenemos la capacidad calorífica, esto de aquí, capacidad calorífica por unidad de masa. Tenemos que calcular ahora por unidad de volumen. O sea, aquí tiene que aparecerte, en vez de kilogramos, tiene que aparecerte un metro cúbico, una unidad de volumen. Para arreglar eso, nos vamos a concentrar en este detalle de acá. Aquí tenemos la densidad. Voy a llevarme esto hacia allá abajo. Aquí tengo la densidad y aquí tengo la capacidad calorífica específica. Entonces, ¿cuál es el truco? Aquí me están diciendo cuánta capacidad calorífica tengo por unidad de materia, de masa. Ahora lo que quiero saber es cuánta capacidad calorífica de oro, o sea, por unidad de volumen, tiene el oro. Para calcular esto, simplemente multiplicamos la capacidad calorífica del oro por la densidad del oro. Así que aquí nos va a dar 128,28, es una aproximación. Joules, kilogramos por Kelvin, por la densidad. 19,3 por 10 elevado a 3. Acá son kilogramos sobre metro cúbico. Voy a copiar esto hacia abajo mejor. Acá. Entonces, si calcula acá, se te van a ir los kilogramos. Tiene 128,28 por 10 elevado a 3 joules, metros cúbicos, Kelvin. Aquí tienes capacidad calorífica por unidad de volumen. Solamente falta multiplicar. Aquí falta algo. Falta este 19,3. Ahí sí. Hay que multiplicar ese número solamente y ver qué sale. Son 128,28 por 19,3 por 10 elevado a 3. 2475,804 joules sobre metro cúbicos Kelvin. Esto que está acá es la capacidad calorífica que tiene un metro cúbico de oro. Por eso es tan grande. Un metro cúbico de oro. Un cubo de oro gigante. Ya, con eso queda listo. Aquí le ponemos el cuadradito de la victoria. Bien, ahora solo nos falta el último ejercicio. Voy a ver si me queda espacio en la pizarra. No me queda. Ya. Vamos a irnos por acá arriba para hacer el último ejercicio. El último ejercicio dice así, es el 4. Dice, dos cuerpos con capacidades C1 y C2, y estas son independientes de la temperatura, y temperaturas iniciales T1 y T2, respectivamente, son puestos en contacto. Muestre que la temperatura final del cuerpo, temperatura final TF, está dada por temperatura final igual a C1 T1 más C2 T2 y todo esto dividido por C1 más C2. Y si C1 es mucho mayor que T2, entonces la temperatura final es aproximadamente igual a la temperatura 1 más C2 partido por C1, factor de T2 menos T1. Ya, veamos cómo sale este ejercicio. Solución. Entonces, este dice dos cuerpos con capacidades C1 y C2, capacidades que son independientes de la temperatura, y temperaturas T1 y T2 respectivamente. O sea, T1 está asociado al cuerpo con capacidad C1 y T2 a la capacidad C2. Se ponen en contacto. Entonces, ¿qué pasa cuando se ponen en contacto? Estos tipos van a empezar a intercambiar energía hasta alcanzar el equilibrio. El equilibrio se va a alcanzar a esta temperatura final. Lo que vamos a demostrar es que esa temperatura final está dada por esta fórmula. Y luego de eso, si la capacidad 1 es mucho mayor que la capacidad 2, aquí que la capacidad 2, C2, entonces la temperatura va a tener esta fórmula. Vamos a ver si realmente es así. Entonces, solución. Vamos a poner los cuerpos en contacto. Entonces, este tiene capacidad 1 y temperatura T1. Capacidad 2 y temperatura T2. Ahora, estos bichos en contacto van a intercambiar energía, calor, ¿no es cierto? Hasta llegar al punto en que capacidad 1, temperatura final, capacidad 2, temperatura final. Entonces, ¿cómo hacemos esta cosa? La capacidad calorífica de esto, que es... A ver, no, la capacidad calorífica no. Esto lo vamos a sacar con el flujo de calor. Veamos cómo es el flujo de calor aquí y cómo es el flujo de calor acá. Entonces, delta Q1 es capacidad calorífica, variación de temperatura. Flujo de calor 2, capacidad calorífica 2 por variación de temperatura. Pero estas variaciones de temperatura acá son la temperatura final menos la temperatura 1. Bueno, todo esto por la capacidad calorífica. Y en este caso será temperatura final menos temperatura 2. Y también multiplicado por la capacidad calorífica 2. Este es el flujo de calor que se da para este bloque y este para este otro bloque. Ahora, si nosotros nos apuntamos el flujo de calor sobre el cuerpo completo, total, ¿cuánto va a ser? Eso va a ser 0 porque el calor no está fluyendo fuera de este cuerpo. ¿Sí? Tenemos este escenario. Por ejemplo, aquí tenemos el cuerpo 1 y el cuerpo 2 y la totalidad. El flujo de calor 1 es el calor ya sea que entre o que salga, ¿no es cierto? Es ese proceso de aumentar o disminuir su temperatura.
el flujo de calor 2 es lo mismo, pero en el sentido contrario, porque el calor que sale de aquí es el que entra acá y viceversa. Pero si hablamos de la totalidad del cuerpo, si hablamos del cuerpo completo, a este cuerpo no le está entrando ni saliendo energía. En promedio, este no está cambiando de temperatura. Lo único que está pasando es que la energía se está redistribuyendo, así que esto es cero. Ahora nosotros tenemos lo siguiente, que delta Q1 más delta Q2 necesariamente tiene que ser igual al delta Q total. Así que esto de acá es equivalente a decir que capacidad 1 por temperatura final menos temperatura 1 más capacidad 2, temperatura final menos temperatura 2, todo esto es igual a 0. A partir de esto tenemos que CTF menos C1T1 más C2TF menos C2T2 es igual a 0. Ahora vamos a juntar estos, este con este, temperatura final, factor de este C1. C1 más C2 y estos de acá los vamos a pasar sumando para el otro lado. Quedará C1T1 más C2T2. Y finalmente voy a copiarme esto y todo esto lo paso dividiendo. Acomodo esto un poco, esta temperatura final lo dejo aquí y acá le pongo la raya de la división. Aquí ya no me hacen falta estos paréntesis, así que quedará así. Esta será la temperatura final. Es justo la fórmula que tenía acá, esta. Así que ahí tenemos hecho la demostración. Esa va a ser la temperatura final del sistema que está compuesto de la mezcla de ambos. Bien, ahora solamente falta hacer la última parte. Que dice esta cuestión, si C1 es mucho mayor que C2, entonces se cumple esa relación. Esto está raro, pero ya no importa. Vamos a ver. Tengo que la temperatura final es igual a C1 por T1 más C2 por T2. Y toda esta cuestión dividió C1 más C2. Esto... ya sé. Se me ocurre una idea. Pongo C1T1 más C2T2 más C2T1 menos C2T1. Esto suma 0, ¿cierto? Todo esto dio C1 más C2. Entonces, como decía recién, esto que voy a marcar en rojo suma 0. Si hago eso, ahora yo puedo factorizar por T1. Este con este los voy a juntar. Entonces queda T1 factor de C1 más C2. Y ahora voy a juntar este con ese de acá. Eso me queda C2 factor de T2 menos T1. Y todo esto está dividido por C1 más C2. Ya, si hago esto, esta cosa me queda así. C1 más C1 dividido C1 más C1. T1 más C2 dividido C1 más C2. Aquí falta 2. T2 menos T1. Obviamente esto de acá se mata. Y tengo T1 más C2 dividido C1 más C2. Factor de T2 menos T1. Esta sería la temperatura final. Otra forma de escribir la misma cosa. Ahora voy a comparar con esta cosa que tengo que llegar. Con esto. Voy a llevarme el texto también. Dice... voy a copiarme toda esta cuestión. Ya, aquí lo tengo. La cosa es, si C1 es mucho mayor que C2, entonces debería llegar a esto. Pero aquí yo al ojo estoy viendo de que eso no va a ocurrir. De hecho, voy a marcar esto lo que pide el enunciado. ¿Qué pasaría si el C1 es mucho mayor que el C2? O sea, esto significa que calculo límite. Cuando el C1 tiende a infinito de la temperatura final, lo que está acá, de esta temperatura final, entonces tengo que sacarle el límite a esto. Yo lo voy a copiar y lo voy a poner acá. Esto es igual al límite cuando C2 tiende a infinito de esto de acá. Así estoy diciendo que el C2 es muy grande. A ver, no, era el C1. El C1 es mucho mayor. C1. El C1 es el que crece mucho con respecto al otro. Entonces, si el C1 es muy grande, este límite me va a dar 0. Y esto implica que me va a dar simplemente T1. Ahora, otra alternativa es que el C2 tiende a infinito. O sea, límite cuando C2 tiende a 0 de la temperatura final. Esto es igual al límite cuando el C2 tiende a 0 de esta cosa. Y si el C2 tiende a 0, bueno, también me va a dar 0. También me va a dar 0. O sea que va a seguir siendo T1. De hecho, lo que me está diciendo esta cuenta es que cuando el C1 es muy grande, la temperatura final del cuerpo va a tender a la temperatura del cuerpo con la capacidad calorífica que es enorme comparado con el otro. Es como si calculase la capacidad calorífica, bueno, la temperatura de un cuerpo así, este C1 y C2 chiquitito, T1 y T2. Y hago que el C1 sea mucho más grande que el T2. Entonces, cada vez más pequeño el T2 con respecto a este de acá. Entonces, al final me queda la temperatura de capacidad más grande. Me parece que esta fórmula que yo la saqué de por ahí, encontré el ejercicio en un libro, me parece que tiene un error de tipeo, porque simplemente haciendo álgebra
puedo llegar a esta expresión sin tomar ninguna aproximación. Y es muy parecida a esta de acá. La única diferencia es que acá hay un C1 más C2 y aquí solamente está C1. Entonces mi instinto me dice que acá la persona que transcribió el texto iba a escribir C1 más C2, pero se equivocó en ese detalle. Ahora, otra posibilidad es que haya dicho lo siguiente: si C1 es mucho más grande que C2, entonces esto de acá es aproximadamente igual a C1. Entonces todo esto sería T1 más C2 partido por C1, T2 menos T1. Pero solamente está aproximando lo que está pasando aquí abajo. No es un paso al límite, es como un poco tramposo. Esa es una posibilidad. Que ese haya sido el argumento detrás del ejercicio que estaba en el texto. Pero en el paso al límite esta cuestión da T1. Así que ese cuidado hay que tener con este ejercicio. Tiene un desarrollo extraño. Por mi parte, si me piden una solución, yo digo es esto de acá. A ver, voy a quitar todas estas manchas. Este es muy manchado. Yo daría eso por solución. O sea, la temperatura final se puede escribir así. Y si la capacidad calorífica de uno crece mucho con respecto al otro, esta cosa va a tender a 0. O sea, haría los desarrollos que están acá con los límites, llegando a T1 por respuesta. Pero si me dicen que esto es lo que tengo que llegar, el argumento que tendría que hacer es que esto de acá, si el C1 es mucho más grande que T2, esto se aproxima con C1. Y ahí llego a esto de acá. Pero ese argumento no me gusta mucho, es como raro. Me quedaría solamente con esta cosa o con los pasos al límite que están acá abajo, que me parecen más correctos. Bien, eso sería todo por ahora. Quedaríamos hasta aquí. Adiós.